gobierno anunció un proyecto de adaptabilidad laboral que busca flexibilizar las jornadas de los trabajadores. Dentro de las medidas más llamativas destaca la posibilidad de que un trabajador pueda pactar en una semana trabajar 4 días y descansar 3, o bien elegir bolsas laborales de 180 horas de trabajo mensuales. Revisamos los pros y los contras de esta iniciativa en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Patricio Melero. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted, Gaby. Diputado, ¿es necesario para nuestro país que cambien las condiciones de los trabajadores mediante estas iniciativas que buscan la modernización, la flexibilidad, la adaptabilidad laboral? El mundo del trabajo está cambiando en Chile y en el mundo. Las jornadas laborales en todas partes se están acortando. Los tiempos de trabajo han ido evolucionando desde una mirada de que se trabaja para vivir, para ir paulatinamente pasando a vivir mejor, para trabajar también en una forma más conciliadora con otras misiones y tareas y gustos que tenemos las personas, la familia, la cultura, el deporte, entre otras. Entonces, el mundo también está cambiando de forma muy importante con el avance de la tecnología. La tecnología está reemplazando al hombre en muchas funciones. Los algoritmos, el trabajo a distancia, hacen también que el país se tenga necesariamente que adaptar a estos cambios que están teniendo. Y esta iniciativa de ley lo que hace es adelantarse a los tiempos y prepararnos para enfrentarlos de mejor forma y no nos pille con un código del trabajo, con una jornada laboral poco flexible, muy rígida, o que dé las espaldas a los cambios tecnológicos que el mundo está teniendo. Por eso que este proyecto hay que mirarlo en el conjunto de iniciativas de ley, como es el proyecto de ley ya aprobado en la Cámara de Diputados, que es el del trabajo a distancia, teletrabajo, como es el proyecto de sala cuna universal para que todas las mujeres ahora puedan ir a trabajar más tranquilas y dejar a sus hijos, como es el proyecto del estatuto especial para la contratación de jóvenes que trabajan y estudian, y como es, desde luego, esta última iniciativa. Hacen un conjunto armonioso que le permite a los trabajadores chilenos, sin afectar, esto es muy importante, sin afectar sus derechos laborales y en forma absolutamente voluntaria, porque aquí no va a poder un empresario imponerle una jornada de trabajo a un trabajador si él no está de acuerdo. Y todo el proyecto de ley de adaptabilidad y flexibilidad laboral pasa por esa premisa fundamental, que haya acuerdo entre las partes para negociar jornadas de trabajo distintas. Y en ese punto, diputado, a la hora de negociar jornadas de trabajo distintas, quizás lo que más ha llamado la atención es esta posibilidad de que un trabajador pueda laborar de lunes a jueves y tener un fin de semana largo siempre, descansar viernes, sábado y domingo, manteniendo la cantidad de horas de trabajo. ¿Usted cree que ese punto en particular genera aceptación por parte de la ciudadanía, genera rechazo? ¿Cómo lo ve usted, considerando que se tienen que aumentar las horas laborales diarias para poder tener la posibilidad de tener viernes libre, por ejemplo? La verdad que esa es una de muchas posibilidades que hay. Yo entiendo que la opinión pública le ha llamado más la atención esa, pero a mí me gusta mucho más, por ejemplo, la que permite pactar jornadas mensuales de 180 horas, que significa reducir la jornada laboral en un 12%, porque hoy día la jornada laboral mensual son poco más de 190 horas y se baja a 180. Y que usted en un acuerdo con su empleador ve la forma como se cumple eso. A mí me gusta más que el proyecto de ley que han enviado algunos diputados que rebaja la jornada de 45 a 40, que es una mirada muy mezquina de la jornada laboral, es una mirada solamente desde un punto de vista, en circunstancias que la jornada de trabajo y la productividad, que hay que siempre cuidarla, tiene muchos elementos que afectan el nivel educacional de los trabajadores, la infraestructura del lugar en que trabajan, la tecnología de que disponen, ¿no? Por eso que el proyecto del gobierno es mucho más amplio y permite que el trabajador pueda tener una jornada más breve, de 12% menos de horas trabajadas, 10 a 11 horas menos, con una jornada de 180. O puede llegar a lo que usted me menciona, que es trabajar 4 días y el tercero libre, trabajando más horas obviamente en los días anteriores, o puede también acortar su hora de almuerzo, o puede también hacer algún arreglo con el tema de las vacaciones. En fin, la idea es poner sobre la mesa de los trabajadores chilenos y de los empleadores chilenos un conjunto de distintas formas de flexibilidad y adaptabilidad laboral
que permita conciliar de mejor manera la vida del trabajo con la vida de la familia. El diputado Patricio Melero, desde la oposición se dice que debido a la baja sindicalización que existe en nuestro país, resultaría complejo que un trabajador de forma independiente vaya solito donde el jefe y diga, sabe que yo quiero pactar con usted, porque finalmente el empleador va a ser quien decida en cuanto al número de horas trabajadas diarias y si se puede adaptar estas 180 horas a las necesidades del trabajador. ¿Cómo lo ve usted eso? Que no conocen el proyecto, opinan y no lo han leído. Estábamos dándolo a conocer en La Moneda y ya venían con la pauta de rechazarlo. La oposición, Gaby, es totalmente irresponsable. Tiene una mirada sesgada de las cosas y llega a opinar sin conocer los proyectos de ley. El proyecto de ley contempla la obligación siempre, ya sea a través del sindicato o a través de una consulta a todos los trabajadores, si se accede o no a una forma distinta a la jornada laboral. Por eso que la esencia de este proyecto de ley es la libertad para decidir del trabajador y la libertad del empleador para plantearlo. Y permítame decirle, Chile hoy día tiene un 20% de sindicalización y la reforma laboral de la izquierda aumentó la sindicalización del país. No, pues es que la sindicalización, Gaby, no depende de las leyes, depende de buenos dirigentes que tengan capacidad de dirigir bien a sus representados y que no se dediquen a la política, porque la Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, es más dirigente del Partido Comunista que de los trabajadores chilenos. Y cuando usted desde un gremio toma una posición política, margina a todos los que no piensan políticamente como usted. Entonces la gran responsabilidad de la baja sindicalización está en los sindicatos, no en las leyes, en la forma como se conducen, en la incapacidad de representar a sus representados, en los sesgos políticos con que se plantean ante la sociedad, ante la mirada mezquina e ideológica de los proyectos de ley. Y la inmensa mayoría de los chilenos, ¿qué es lo que quiere? Quiere trabajar en paz, quiere tener oportunidades laborales, subieron los salarios ahora, el alza más importante en muchos años, 2,3% real, ha subido el empleo, hoy día 169.000 nuevos empleos, con contratos de trabajo, no con formas precarias. Eso es lo que al final al chileno le importa. ¿Estuvo bien la decisión del gobierno de que este proyecto de adaptabilidad laboral ingresara por el Senado, considerando que la Comisión de Trabajo de la Cámara tiene y tendrá bastante trabajo pensando en la reforma previsional que se está discutiendo también ahí? El Senado tiene que trabajar más horas nomás. Y eso es lo que tiene que hacer, porque ¿sabe lo que pasa? Hay carga legislativa en el Senado y carga legislativa en la Cámara. Nosotros acá estamos con la reforma previsional que implica harto trabajo y vamos a empezar a votarla en general esta semana. El Senado también tiene Sala Cuna Universal, un proyecto fundamental para las mujeres chilenas. Se demoran horrores los senadores. Tienen también el proyecto de ley del Estatuto de Jóvenes. Se demoran horrores. Entonces, mire, me da un poco lo mismo por dónde entra la reforma. Si el gobierno decidió mandarla por el Senado porque la senadora Adriana Muñoz hizo un pataleo, ya, pues denle el gusto y mándenselo para allá, digamos, pero que trabajen los senadores y apoyen las leyes más que criticar tanto. Y que este proyecto de adaptabilidad laboral, diputado Melero, en cuanto ya decíamos que la ciudadanía le llama la atención esto del 4x3 o de tener la posibilidad de cambiar, por ejemplo, horas extras por días de vacaciones. ¿Usted cree entonces que en esa dinámica y desde esa perspectiva podríamos tener una buena aceptación en el Congreso de un proyecto como este? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sin duda va a haber debate. Mire, acá hay algunos que están enfrascados en que lo que hay que hacer es reducir la jornada laboral de 45 a 40. Pero nadie mide los efectos de una medida de esa naturaleza. ¿Qué efecto negativo podría traer, por ejemplo? Aumentan un 12,3% los salarios, porque usted tiene que reemplazar a los trabajadores por una jornada más corta. Afecta la productividad. No se miden las externalidades que eso genera. Yo creo que una medida de esa naturaleza hoy día Chile no está preparado. Por eso que me gusta mucho más este proyecto de adaptabilidad y flexibilidad laboral que deposita en el trabajador qué tipo de jornada quiere llevar adelante. Por ejemplo, pactar salir más temprano los viernes, por poner un ejemplo. Por supuesto, o que pacte jornadas de 180 horas semanales en vez de las 190, que significa una reducción de un 12% en las horas laborales trabajadas, y de luego que disminuye la jornada mensual y le deja más tiempo para otras cosas. ¿De qué sirve trabajar menos unas horas al día o mejor acumularlas en un mes y destinarlas a algún proyecto o alguna cosa que uno quiera desarrollar en forma paralela? ¿Qué es mejor? ¿Trabajar 4 días y tener uno libre completo con el fin de semana? ¿Qué es mejor? ¿Adaptar las vacaciones? Esa es la mirada moderna. Eso es lo que algunos sectores retrógrados del país no miran, y miran en esto, que esto precariza. ¿Qué es lo que es precarizar, digo yo? ¿Dónde se precariza algo que la decisión está en el propio trabajador? ¿Se autoprecariza el trabajador?
Poniéndonos quizás desde el otro lado, diputado, y para terminar, esto de que se puedan trabajar más horas diarias y contemplando los tiempos de traslado, tendríamos jornadas laborales más extensas que las de ahora por tener el viernes libre. Lo dije el trabajador que lo decía, porque nunca va a poder ser más de 12 horas, como lo contempla hoy día la jornada laboral, y nunca más de 45, pero si quiere trabajar menos horas, que es muy legítimo, vaya al pacto de 180 horas semanales. Conversen, trabajadores con empleadores. Si hoy día, mire, la permanencia de los trabajadores hoy día en las empresas o en los lugares de trabajo tiende a la baja, 5 años promedio. Los jóvenes son los que más aplauden estas iniciativas, porque se dan cuenta que tenemos que evolucionar de vivir para trabajar a trabajar para vivir, ¿me entienden? Porque la vida no es todo trabajo y quieren compatibilizarlo con otras actividades, quieren dedicarse a sus hijos. Hoy día el rol del padre y la madre en la crianza de los hijos está cada vez más compartido. Quieren tener tiempo para el deporte, quieren tener tiempo para la cultura, quieren tener tiempo para estudiar algo diferente en lo que trabajan. La vida hoy día ha cambiado mucho, entonces también o nos adaptamos o morimos. O nos adaptamos a los cambios que está imponiendo la tecnología o nos vamos a quedar sin pega. Y de eso se trata esta iniciativa, por eso que lo partí diciendo, se adelanta los tiempos para tomar hoy día las decisiones que el día de mañana tenemos que tener implementadas para que el impacto sea menor. Diputado Patricio Melero, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema, que está muy bien. Conversamos de este tema con el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Raúl Soto. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muchas gracias a ti, Gabriela. Diputado, ¿qué le parece que el gobierno haya presentado una iniciativa que busca flexibilizar o adaptar las condiciones laborales como ellos mismos lo han denominado? A ver, nosotros lo que hemos dicho, Gabriela, es que nosotros no nos cerramos a priori, digamos, la posibilidad de modernizar las relaciones laborales, de modificar nuestra legislación laboral y en ese sentido de adaptar o incluso flexibilizar la jornada de trabajo. Lo que hemos dicho, sin embargo, es que el proyecto del Ejecutivo no nos gusta hoy día. Primero porque consideramos que tal cual está planteado es un proyecto que favorece y por lo tanto es pro empleador y no favorece lo que nosotros quisiéramos, digamos, a los trabajadores de nuestro país. En ese sentido nosotros lo que estamos diciendo hoy día es que el problema de fondo es que efectivamente demos la discusión relevante respecto a la jornada de trabajo en nuestro país y que es que somos de los países en el mundo que más horas trabajamos, ¿verdad?, al día y a la semana y al año. Y sin embargo somos de los países que menos producimos. Nosotros queremos impulsar a partir de esta oportunidad, en este contexto legislativo, un cambio cultural donde entendamos que si empezamos a trabajar menos horas, pero de manera más eficiente y más productiva, gana el trabajador que va a mejorar su calidad de vida, pero gana también el empleador porque vamos a poder generar mayor productividad en la empresa y por lo tanto crece también la economía del país. Yo creo que se genera allí un círculo virtuoso, tenemos que mirar los ejemplos de los países desarrollados del mundo que están avanzando en esa dirección y no nos podemos quedar atrás en esta materia. Diputado, entonces usted está más de acuerdo con reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas que tener esta bolsa de horas de 180 horas mensuales que se pueden distribuir, según lo que ha dicho el Ejecutivo, según las necesidades de los mismos trabajadores. Sí, yo lo que digo es partamos al revés. Que el gobierno se abra a un acuerdo para rebajar la jornada semanal de 45 a 40 horas, como estamos proponiendo en un proyecto de la diputada Vallejo que está en tramitación hoy día en la Comisión de Trabajo, y sobre esas bases de esa reducción de horas discutamos fórmulas de flexibilidad laboral que vayan en beneficio de los trabajadores, digamos, y que se adecúen a las distintas formas de trabajo y a las distintas necesidades que hoy día tienen tanto empleadores como trabajadores. Por eso que nosotros estamos proponiendo algo distinto al Ejecutivo, muy similar pero distinto, en el sentido de que nosotros estamos de acuerdo en avanzar en una fórmula de 4x3, es decir, que trabajemos 4 días y descansemos 3 días, alargando, ¿verdad?, a un tercer día de descanso y por lo tanto fin de semana más largo, de manera optativa, de manera voluntaria, pero sobre la base de la disminución de 40 horas semanales, porque nosotros creemos que concentrar las actuales jornadas en menos días no cumple el objetivo de conciliar trabajo, familia, que es, yo creo, lo que todos esperamos hoy día. Claro, porque si tenemos las mismas 45 horas semanales repartidas solo en 4 días de la semana y no 5, tenemos jornadas laborales más extensas, sumando los traslados también. Prácticamente 12 horas de trabajo efectivo, sumando 2 o 3 horas adicionales de traslado entre el hogar y el trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de trabajadores y
y trabajadores que van a estar prácticamente 15 horas al día, ¿verdad? De lunes a jueves fuera de sus hogares, y eso sin duda alguna que va a implicar un empeoramiento de la calidad de vida más que un mejoramiento, y también yo creo que no se cumple el objetivo de conciliar trabajo y familia, porque ese trabajador o trabajadora finalmente durante esos 4 días no va a poder estar, ¿verdad?, en el hogar, con su familia, no va a poder recrearse, no va a poder descansar, y por lo tanto tampoco va a poder mejorar su salud física y mental. ¿Usted cree que esta fórmula de mantener las 45 horas semanales pero en un plazo de 4 días favorecería a que los trabajadores puedan optar un segundo trabajo y desde ese punto de vista también beneficiar al sector empresarial de contar con mayor disponibilidad de personas para ejercer sus funciones? Y bueno, es un tema que está sobre la mesa, tenemos que discutirlo tanto en la propuesta del Ejecutivo, ¿verdad?, como en la propuesta nuestra sobre las 40 horas. Hay que ver efectivamente qué pasa con ese tiempo, ese día adicional que se gana, ¿verdad?, o con esa hora al día adicionales que podemos ganar con este tipo de fórmula para garantizar efectivamente que ese tiempo esté, digamos, ligado al descanso, al tiempo libre de la gente, a mejorar su calidad de vida y no necesariamente, ¿verdad?, a recargarla con más horas de trabajo buscando fuentes laborales en otros lados, ¿verdad? Yo creo que ese no es el objetivo, tenemos que tratar de evitarlo, y para eso lo fundamental es que estos proyectos, ¿verdad?, puedan garantizar que no va a haber una merma en los salarios de los trabajadores y trabajadoras, porque en el entendido de que pudiera haber un menoscabo en los salarios, evidentemente que van a buscar llenar ese vacío por otro lado. Es por eso que el proyecto de 40 horas plantea expresamente que no hay rebaja de salario, y esperamos que a partir de las modificaciones que podamos hacer al proyecto, incorporando la idea del 4x3, también podamos garantizar aquello. Diputado, en cuanto a la posibilidad negociadora que tiene un trabajador de forma independiente versus la capacidad negociadora que pueda tener un sindicato, ¿cómo ve usted eso a la hora de flexibilizar las jornadas laborales? ¿El que está de forma independiente tiene menos posibilidades de negociar quizás? Sí, efectivamente es un tema mucho más de fondo, ¿verdad?, que es bastante más amplio y más transversal a los problemas de las relaciones laborales que solamente la flexibilidad. Lamentablemente en Chile tenemos hoy día una baja sindicalización, ¿verdad? Hay cuestionamientos sobre el mundo sindical, hay un atrincheramiento ideológico y político importante, ¿verdad?, donde vemos un gobierno enfrentado todos los días en los medios de comunicación con la CUT, que es el organismo representativo de los trabajadores más importante de nuestro país, y tenemos una cultura laboral donde lamentablemente los empleadores siguen viendo a sus trabajadores, ¿verdad?, como de manera asimétrica, ¿verdad?, como aquellos a los cuales les pueden imponer condiciones, ¿verdad?, aunque éstas sean precarias, ¿verdad?, y no entendemos que es necesario mejorar las condiciones laborales de esos trabajadores para que la empresa también pueda generar un ambiente laboral mucho mejor y de esa manera también generar mayor productividad. Y por el otro lado tenemos trabajadores que siguen viendo, ¿verdad?, a sus empleadores como enemigos, y por lo tanto no tenemos una cultura colaborativa en las relaciones laborales. Yo creo que ese es el cambio cultural que hay que impulsar, yo creo que esa es la llave del desarrollo de nuestro país. Mientras no cambiemos, hagamos ese cambio de chip, finalmente no vamos a poder dar ese salto al desarrollo que todos esperamos hoy día. Diputado Raúl Soto, y esta posibilidad de tener, en lo que plantea el gobierno, de tener una bolsa de 180 horas mensuales, se dice que se reduce la jornada porque si contabilizamos las 45 horas semanales de hoy, tenemos 190 y algo, y ahí se produciría la disminución, y eso se puede pactar con el empleador y flexibilizar la jornada. ¿Usted cree que esa puede ser una medida o siempre se puede pensar una medida pensando en las 40 horas? Esa es una excusa simplemente para salir del paso, digamos, pero la verdad es que las jornadas mensuales, las jornadas semanales, los topes de la jornada diaria se mantienen tal cual está hoy día, y por lo tanto la gente lo que entiende es que efectivamente la semana va a seguir trabajando 45 horas, al día va a seguir teniendo un tope de 12 horas, al mes va a seguir teniendo 180 horas, y por lo tanto lo importante es que aquí demos una señal clara en este sentido. Queremos avanzar en reducir la jornada sin perder productividad, y eso implica necesariamente establecer garantías para aquello también, por supuesto, pero ya es tiempo que demos señales correctas en esa dirección. Diputado, y la decisión del gobierno de que este proyecto ingrese por el Senado, cuando se había dicho que iba a ingresar también por la Cámara de Diputados, se planteó de que la reforma previsional podría ocupar gran tiempo el trabajo de la Comisión de Trabajo. ¿Qué le parece a usted como presidente de la comisión? Sí, no, me pareció una mala señal, una decisión improvisada. El texto ya lo teníamos en nuestro poder y el encabezado decía efectivamente que iba a ingresar por la Cámara de Diputados. Creo que esta fue una decisión que tomó el gobierno tras el anuncio que hicieron, ¿verdad?, hace unos días en La Moneda, y donde nosotros reaccionamos rápidamente de manera crítica, pero con una crítica constructiva siempre, ¿verdad?, pero quizás vieron un rechazo o una crítica bastante más amplia y más contundente de lo que esperaban en la comisión de la Cámara de Diputados, y es por eso que tomaron la decisión de ingresarla por el Senado. Nosotros dijimos que estábamos preparados para recibirla, estamos ya en los próximos días
listos para despachar, digamos, la idea de legislar de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo, y a partir de allí teníamos toda la voluntad de darle prioridad a esta reforma laboral. Lamentablemente no pudo ser así, sin embargo nosotros vamos a seguir abordando este tema porque tenemos en la tabla de fácil despacho hace un par de semanas, y le vamos a seguir impulsando el proyecto de rebaja de la jornada semanal a 40 horas, y por lo tanto a partir de ese proyecto que vamos a darle prioridad, nosotros vamos a seguir presentes en este debate y esperamos también poder hacer las indicaciones que correspondan en ese proyecto. ¿Usted cree que de aprobarse el proyecto de rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas se podría compatibilizar de alguna manera con lo presentado por el gobierno en el Senado? Yo creo que es absolutamente compatible, yo creo que ambas partes podemos quedar muy conformes si efectivamente el gobierno se abre, por un lado, a incorporar la rebaja de horas en las jornadas semanales, y los sectores de la oposición también se abren en alguna medida a incorporar fórmulas de flexibilidad que vayan efectivamente sobre esa base en beneficio de los trabajadores. Las horas extras, ¿cómo cree usted que quedan en esta iniciativa del gobierno? Se dicen que incluso se pueden cambiar por días de vacaciones, hacer ahí algún tipo de transacción. Me preocupa y por eso señalo que es una reforma pro empleador y no pro trabajador. Me preocupa que se venda, digamos, el titular como algo beneficioso para los trabajadores, pero la verdad que si tú ves el detalle, hay muchas letras chicas. Todas aquellas cosas que parecieran ser una ganancia de los trabajadores, la verdad que por el otro lado te están quitando algo. En el caso, por ejemplo, de que el trabajador decida optar, ¿verdad?, a días adicionales de vacaciones al año, 5 días adicionales, se le está quitando el derecho por el otro lado al pago de la hora extraordinaria, ¿verdad? Y por lo tanto el trabajador tendría que optar, ¿verdad?, recibir un beneficio económico menos importante, que son horas ya trabajadas, digamos. Y que además para valen el doble, ¿no?, que el sueldo habitual. Y por lo tanto significan, ¿verdad?, un impacto económico menor en el bolsillo de su empleador también. Ya, por lo tanto, ¿quién gana? Gana el empleador. O te pongo otro ejemplo, cuando por ejemplo se dice que se van a poder flexibilizar los horarios de entrada o de salida, ¿verdad?, pero acortando los tiempos de horario de colación, ¿verdad? Entonces son todos temas que tenemos que revisar. Yo creo que se pueden hacer de mejor manera para garantizar mejores condiciones y mejores derechos para los trabajadores, y que quede un poco la cancha mucho más pareja de lo que está hoy día. Muy bien, pues diputado Raúl Soto, le agradecemos por conversar con nosotros de este tema. Muchas gracias, Gabriela. Que esté muy bien. Ya lo veíamos, una iniciativa que finalmente ingresará por el Senado para su tramitación, pero que puede ser compatible con otro proyecto que sí se tramita en la Cámara de Diputados, que busca reducir las jornadas laborales. Esto fue Cámara Acción.